Hola a todos, bienvenidos al módulo Endocrino y Enfermedades Congénitas. Mi nombre es Carolina Crespo y en la clase de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico molecular de errores congénitos del metabolismo. Estos son los contenidos de la clase. Vamos a empezar con una introducción a los errores congénitos del metabolismo. Después vamos a utilizar como ejemplos dos patologías como son la galactosemia y la fenilcetonuria en el contexto de la hiperfenilalanemia para discutir distintos algoritmos moleculares. Y finalmente vamos a hablar sobre la utilidad de la secuenciación masiva en el diagnóstico de los errores congénitos del metabolismo. Los errores congénitos del metabolismo, SM, son enfermedades genéticas y que estas alteraciones en estos genes van a causar la disfunción de distintas vías metabólicas. Actualmente, al día de hoy, hay unas 1995 entidades identificadas que se clasifican en esta base de datos. Aisladamente, la prevalencia de cada una de ellas es baja, son enfermedades raras, pero consideradas en conjunto constituyen un número importante, con una incidencia de 1 en 1900 nacidos vivos. La mayoría son de presentación pediátrica, un 5% ya se presentan de manera prenatal y un 20% pueden manifestarse durante la edad adulta. La mayoría son de herencia autosómica recesiva, pero algunas hay ligadas al cromosoma X cuando el gen que se encuentra alterado está en el cromosoma X y otras causadas por genes ubicados en el ADN mitocondrial. Si pensamos en esta vía metabólica en el que el compuesto A por una reacción enzimática pasa a ser B, el B al C y el C al D, esta reacción enzimática va a estar catalizada justamente por una enzima. Muchas de esas enzimas van a necesitar cofactores y a su vez van a intervenir transportadores que van a facilitar o permitir la migración de un compuesto desde un compartimento celular al otro. Tanto las enzimas como los transportadores, como las enzimas que sintetizan estos cofactores, están codificadas en genes. Y entonces la alteración de esos genes va a hacer que se produzca un bloqueo en este paso metabólico. Esto va a dar lugar a distintas consecuencias. Una puede ser la acumulación del metabolito anterior al bloqueo. Otra puede ser que este metabolito aumentado se derive en la síntesis de otros metabolitos que no suelen estar presentes o están presentes en menores concentraciones por vías metabólicas alternas. Y también se va a dar la formación insuficiente de los metabolitos posteriores al bloqueo. Los errores congénitos del metabolismo se pueden clasificar de diversas formas. Una de ellas, y una de las más antiguas, es la clasificación según la molécula alterada. Entonces vamos a tener, por ejemplo, alteraciones en el metabolismo de los aminoácidos, como es la fenilcetonuria que mencionamos anteriormente, el metabolismo de ácidos orgánicos, metabolismos de los carbohidratos, como son la galactosemia, etc. También existe una clasificación clínica de los errores congénitos del metabolismo, que se va a dividir en tres tipos. De los errores congénitos de tipo de intoxicación, en la que hay una acumulación de un sustrato tóxico y en el que se evidencian síntomas de intoxicación aguda, como pueden ser vómitos, coma, insuficiente hepática, o crónica, como puede ser el retraso de crecimiento. Y tienen relación con la ingesta de alimentos. El tipo de deficiencia de energía en los que se va a presentar acidosis láctica, hipoglucemia, intolerancia en el ayuno, y aquellos de almacenamiento en el que lo que es defectuoso es la capacidad de metabolizar moléculas complejas y esto va a hacer que éstas se acumulen. Y en general estas patologías se asocian a fenotipos dismórficos. Y en este tenemos ejemplos de cada uno de ellos. Esta es la última clasificación que se realizó en el año 2021, publicada en este paper, en el que lo que hicieron fue clasificar jerárquicamente. En ese momento había 1450 desórdenes del metabolismo listados en esa base de datos que les mencionaba anteriormente, y lo que hicieron fue clasificarlos
dependiendo de la vía metabólica que estuviese alterada, del mecanismo patogénico y de la causa genética. En este punto quiero aclarar que este salto o este aumento de las desórdenes del metabolismo se ve ayudado por la posibilidad de realizar estudios moleculares masivos, estudios genéticos masivos que permiten detectar genes alterados que antes no se conocía o no se habían identificado. Entonces, es una clasificación jerárquica porque cada grupo se va dividiendo a su vez en distintos subgrupos. Vamos a empezar entonces con la galactosemia, que se define como el aumento de galactosa en sangre por alteración de la vía del Elbar. Y en esta vía hay cuatro enzimas que participan: la mutarrotasa, una galactoquinasa, la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa y una epimerasa. Cada una de ellas causa un tipo distinto de galactosemia. La más frecuente es la galactosemia tipo 1, dada por la actividad de esta enzima, que metaboliza el paso de la galactosa 1-fosfato a glucosa 1-fosfato. Como les decía, la galactosemia tipo 1 es la más frecuente y dentro de las alteraciones en este gen se definen dos variantes, vamos a decir. Una es la galactosemia clásica y la otra es la variante bioquímica. Ya vamos a ver un poco más en detalle estas dos situaciones. En nuestro país se calcula una incidencia de 1 en 44.000 recién nacidos vivos. Estos son datos de la pesquisa neonatal. El diagnóstico de la galactosemia se puede sospechar a partir de una pesquisa neonatal alterada, ya que la galactosemia es una de las enfermedades que es de pesquisa obligatoria en nuestro país, y también a partir de una serie de manifestaciones clínicas como son el síndrome tóxico caracterizado por vómitos, rechazo al alimento y mal progreso de peso, la hepatomegalia y la tubulopatía proximal dados por un aumento de la galactosa 1-fosfato que va a ser tóxica para estos órganos, y el aumento de galactitol que se metaboliza, se produce a partir de esta galactosa, va a ser el responsable de la formación de cataratas. El tratamiento en estos pacientes es una dieta restringida en lácteos y derivados y otros alimentos con lactosa. Pero a pesar del tratamiento, los pacientes pueden desarrollar trastornos cognitivos del lenguaje o falla ovárica, aunque no tan severos como un paciente que no realiza el tratamiento o no es diagnosticado a tiempo. La enzima es un homodímero de 379 aminoácidos cada uno. Cada uno de este dímero cada uno de estos dímeros está codificado por el gen GAL, que tiene 11 exones. Es un gen relativamente pequeño, con intrones pequeños. Y como les contaba, hay tres variantes dentro de lo que es la alteración de esta enzima que se van a relacionar a distintas actividades. La galactosemia clásica está dada por una actividad de la enzima ausente o muy, muy baja. Existe una variante clínica en la que los pacientes con esta variante tienen actividades en glóbulos rojos de 8 a 10% y una variante bioquímica que se asocia a actividades enzimáticas de alrededor del 25%. Estas son algunas de las variantes frecuentes en nuestra población y en la población caucásica en general, que es la Q188R y la K285N. Son ambas variantes de tipo missense, es decir, que cambia un aminoácido por otro. Em, Después hay variantes que son más características de ciertos grupos poblacionales. Por ejemplo, la L195P es bastante frecuente en españoles, en población de origen español, y la S135L está presente en un 90% de los alelos africanos. Luego hay una variante que es muy común en la población general, está presente en un 6% de los alelos de individuos que no tienen patología, em, que se conoce como variante Duarte y está formada por, o sea, estas
estas alteraciones, una deleción de 4 nucleótidos en el promotor, un cambio aminoácidico en el exón 10 y 3 cambios intrónicos, se heredan en conjunto, es decir, sobre el mismo alelo como un haplotipo, y conforman lo que se llama la variante Duarte. Esta variante Duarte es la que se asocia a la variante bioquímica de galactosemia, la que causa un 25% de actividad. Estas variantes y otras menos frecuentes distribuidas a lo largo del todo el gen son las que se llaman, las que provocan la galactosemia clásica, y la S135L, la variante más frecuente en población africana, es la que se asocia a la variante clínica de galactosemia. Ahora, yo les estoy hablando de distintas variantes o alteraciones nucleotídicas y nosotros lo que vamos a tener son pacientes con genotipos. Entonces, cómo se combinen estas variantes en el genotipo van a dar lugar a distintos fenotipos bioquímicos. Supongamos, para hacerlo como de una forma visual, que la actividad total, ¿sí?, de la enzima está dada por la combinación de dos alelos, ¿no? Y tenemos tres tipos de alelos. El alelo normal, y cada alelo normal, em, vamos a decir, contribuye con un 50% de la actividad total. El alelo clásico, o vamos también a meter en este grupo a la variante bioquímica, que contribuye con 0%, cero actividad, o a lo sumo un porcentaje bajo, un 10%. Y la variante Duarte, que en vez de contribuir con un 50% de la actividad total, solo contribuye con un 25%. Porque esta deleción de 4 nucleótidos en el promotor disminuye, ¿sí?, la transcripción de ese gen. Es decir, que cuando está presente esta variante va a haber una menor cantidad de ARN mensajero que se genere y por lo tanto va a haber una menor cantidad de proteína. Pero menor, no es que está completamente anulada. Entonces, cómo se combinen estos genotipos va a dar lugar a distintas actividades enzimáticas. Entonces, los individuos que sean portadores de una variante clásica van a tener un 50% porque el alelo normal va a aportar un 50% de actividad. Los individuos homocigotas para la variante Duarte también van a tener un 50% de actividad, porque van a tener dos alelos, cada uno de ellos aportando un 25%. Aquellos individuos que tengan en un alelo una variante clásica y en el otro alelo la variante Duarte van a tener un 25% de actividad, y aquellos pacientes que tengan en ambos alelos una variante clásica o clínica van a tener 0% de actividad. Y esto es lo que vemos en esta tabla. Tanto la combinación Duarte clásica, que sería lo que llamamos la variante Duarte o la variante bioquímica de galactosemia, como la galactosemia clásica, son detectadas por la pesquisa neonatal. La diferencia radica en que los individuos con galactosemia clásica o con la variante bioquímica requieren tratamiento, es decir, la eliminación de la lactosa en su dieta, y los niños con la variante bioquímica, es decir, con la presencia de una variante Duarte junto con una variante clásica, no necesitan tratamiento. Entonces, al momento de detectarlos en la pesquisa neonatal, es muy importante diferenciar esos dos grupos. Y acá nosotros en el laboratorio empezamos a estudiar la galactosemia en el año 2010, y entonces aplicamos las herramientas con las que contábamos en ese momento. Cuando hay una patología en la que hay una variante que es más frecuente, tiene una cierta frecuencia en relación a las otras, dependiendo de las posibilidades del laboratorio, uno puede eh, pensar en estudiar esa variante con algún método que sea directo, que permita identificar rápidamente la variante, pero solamente esa variante. Y para eso un posible método es el uso de la PCR-FLP, que se trata de hacer una PCR con primers que flanquean el sitio donde está la variante. Fíjense, el alelo normal tiene esta secuencia CC a G, y el alelo alterado, en vez de tener una A, tiene una G.
Esa PCR me permite amplificar estos fragmentos y al hacer una digestión con una enzima de restricción que local, que corta, si detecta esta secuencia CCGG, eso nos permite diferenciar estos dos alelos. La enzima no va a cortar el alelo normal, el ADN con el alelo normal, sí que no tenga la variante, pero sí va a cortar este fragmento de ADN en dos pedazos porque la presencia de la variante hace que se genere un sitio de restricción. Los tamaños de estos fragmentos los conocemos y cuando hacemos una electroforesis de estas PCRs digeridas con la enzima de restricción, podemos identificar aquellos individuos homocigotas normales que solamente tienen el alelo donde no está la variante, los individuos homocigotas con la variante, porque vamos a ver estos dos fragmentos de digestión, el de 134 y el 376, y los heterocigotas porque vamos a tener un fragmento de 510, producto de no haber sido digerido por la enzima, y un fragmento de 376 y 134 a partir del alelo que contiene la variante. Esto es una forma muy rápida de estudiar una sola variante. Pero si no detectamos la variante en un paciente o detectamos la variante en estado de heterocigota, debemos seguir con el análisis. Y lo que se puede hacer posteriormente es realizar una secuenciación de Sanger. En este caso podemos amplificar, como es un gen bastante pequeño, podemos amplificar con 5 PCRs todas las secuencias codificantes y realizar la secuenciación y así podemos ver, por ejemplo, las deleciones en estado heterocigota que se ven como corrimientos dobles picos a partir del punto donde está la deleción o em, sustituciones puntuales en estado heterocigota u homocigota. Hay una variante que es relativamente frecuente en la población, que es la de lesión del gen entero. Y es importante saber que al realizar la secuenciación o el estudio de la variante por PCR-RFLP, si un paciente es heterocigota para esta variante, no la vamos a poder detectar. Pero sí la podemos detectar si hacemos esta metodología, que es una PCR-GAP, que se basa en utilizar tres primers. Dos primers que están por fuera de la deleción, ¿sí? Este es el sitio donde está la deleción, y un primer que está por dentro de la deleción. Entonces, cuando en el alelo en el que está presente esa deleción, estos dos primers que están por fuera del sitio de la deleción se acercan entre sí y amplifican un fragmento de 500 pares de base. En el alelo normal, estos dos primers, el R y este F naranja, están tan alejados que no pueden, no es plausible la amplificación por PCR, pero sí es posible la amplificación entre este primer R y el F que pega en el sitio, en lo que, digamos, en el interior de lo que sería la deleción. Y eso nos amplifica un fragmento de 680 pares de base. De la misma forma, entonces, podemos identificar la de lesión homocigota cuando está presente solamente el alelo de 500, la homocigota normal cuando está presente solamente el alelo de 680 y un heterocigoto. Si comparamos los distintos genotipos de los pacientes estudiados en nuestro laboratorio con la medición de la actividad enzimática, vemos que los pacientes con galactosemia clásica tienen valores muy cercanos a cero, pero los pacientes o los individuos con la variante Duarte tienen rangos bastante amplios de actividad enzimática. Y si tenemos en cuenta que a estos individuos no hay que tratarlos y a estos sí, es importante el estudio molecular para poder diferenciar estas dos situaciones. Muy bien. En cuanto a la hiperfenilalanemia, como su nombre le indica, es el aumento de la fenilalanina en sangre por alteración de la actividad de la fenilalanina hidroxidasa. Y esta alteración se puede dar por un déficit primario de la enzima
que está codificada por el gen PAH, ¿sí? Que eh, cataboliza el paso de fenilalanina a tirosina. También puede estar dado por la deficiencia en la síntesis o en el reciclaje del cofactor de esta enzima, que es la tetrahidrobiopterina. Está dentro de lo que puede causar la hiperfenilalaninemiia. La deficiencia de este cofactor está en un porcentaje mucho más bajo. Lo más frecuente es la alteración de la fenilalanina hidroxilasa. Y también se puede dar la hiperfenilalaninemiia por alteración en un gen que es DNA-JC12, que es una chaperona que favorece el plegamiento de la enzima. Entonces, alteraciones en todos estos genes pueden causar hiperfenilalanemia. Entonces tenemos dentro de las hiperfenilalanemias causadas por fenilalanina hidroxilasa, la alteración de la fenilalanina hidroxilasa, tenemos distintos tipos que van desde la fenilcetonuria clásica moderada y leve hasta una hiperfenilalanemia moderada y una benigna. Y esto se correlaciona con distintos valores de fenilalanina en sangre. Y por otro lado, tenemos los déficits de tetrahidrobiopterinas asociados a estos 4 genes que participan o en el reciclado o en la síntesis de la tetrahidrobiopterina. Nosotros vamos a meternos un poco más en esta patología. La fenilcetonuria también es una patología de detección obligatoria en la pesquisa neonatal. Se detecta mediante el aumento de fenilalanina, pero también puede haber un diagnóstico clínico que va a estar dado por un retraso intelectual, puede haber erupciones, autismos, convulsiones y déficit motores. La fisiopatología, una de las razones es que el aumento de fenilalanina compite en la barrera hematoencefálica con estos eh, aminoácidos neutrales grandes. Em, entonces, al haber menos de estos aminoácidos, va a haber una disminución en la síntesis de proteína y de neurotransmisores, y a su vez el aumento de fenilalanina y de su derivado, el ácido fenilpirúvico, generan un efecto tóxico en el cerebro, y esto va a causar todas estas manifestaciones clínicas neurológicas. El tratamiento de la fenilcetonuria es la dieta restringida en alimentos ricos en proteínas y la suplementación con los aminoácidos esenciales y con digamos, una cantidad de fenilalanina bastante o bien establecida. Em, Hay algunos genotipos, algunas variantes que responden al tratamiento con tetrahidrobiopterina, que además de funcionar como cofactor, ayuda al correcto plegamiento de la enzima también. Y dentro de los déficits de tetrahidrobiopterina tenemos que tener en cuenta que este compuesto no es solamente cofactor de la fenilalanina hidroxilasa, sino que también de la triptofano hidroxilasa y de la tirosina hidroxilasa, que son enzimas claves en la síntesis de estos neurotransmisores. Entonces es importante diferenciar la hiperfenilalanemia debido a los genes involucrados en la síntesis y el reciclado de este cofactor, porque el tratamiento va a ser diferente, no solo, es decir, si aplicamos solamente la restricción dietaria eh, como si fuera una fenilcetonuria, nos vamos a estar olvidando de estas enzimas. La fenilalanina hidroxilasa, que dijimos que es la causa más frecuente de hiperfenilalanemia, la alteración de esta enzima, es un homotetrámero, es codificado por el gen PH, que tiene 13 exones, también un gen muy chiquitito, pero en este caso no hay, si bien hay algunas variantes más frecuentes que otras, no hay una que se destaque como en el caso de la galactosemia.
Em, Como mencionamos, los tipos de hiperfenilalaniniemias eh, causados por variantes en el gen PAH están asociados a distintas concentraciones de fenilalanina y a distintas mediciones de actividad enzimática. Y esto está relacionado con el tipo de variantes que va a estar, que van a estar presentes en ese gen. Entonces, la fenilcetonuria clásica, sobre todo en esta forma, vamos a ver variantes del tipo nonsense o de codón naturo, variantes que alteran el splicing en los sitios canónicos de splicing, cambios en el marco de lectura y también algunas variantes missense en aminoácidos que son fundamentales para la actividad enzimática. Mientras que en el caso de las enzimas o las variantes que dejan una mayor función residual, vamos a empezar a ver variantes que alteran el splicing, pero no los sitios canónicos, sino más alejadas de los exones y variantes de tipo missense. Todas estas formas son detectadas por la pesquisa neonatal porque todas están asociadas a fenilalanina elevada, pero la hiperfenilalanina benigna no requiere tratamiento y las otras sí. Y recordemos entonces que también es importante en el contexto de la pesquisa identificar aquellas hiperfenilalaniniemias que son causadas por trastornos en la síntesis o el reciclado de la tetrahidrobiopterina. Em, en nuestro laboratorio, si bien cada uno de estos genes es bastante pequeño, Em, si uno quiere optimizar o dar una respuesta de forma relativamente rápida, lo ideal es estudiar todos estos genes al mismo tiempo. Y la forma la forma más efectiva es hacerlo por NGS, que permite analizar la secuencia de varios genes en varios pacientes al mismo tiempo. El genotipo de PH es el mayor determinante del fenotipo metabólico, aunque no es el único. Por eso que todos los niños con hiperfenilalanemia deben ser analizados molecularmente para proveer información que pueda afectar el grado de restricción en la dieta, ya que a distintas actividades enzimáticas diferente es la cantidad de fenilalanina que pueden consumir y también porque hay variantes dentro del el gen PH que responden al tratamiento con tetraidrobiopterina. Nosotros en el laboratorio analizamos los pacientes con hiperfenilalanemia con un panel de NGS que contiene, entre otros genes, como lo vamos a ver más adelante, estos 6 genes. em, y así desde el año 2019 que utilizamos este panel, hemos identificado en 24 de 25 pacientes alteraciones en el gen PAH. 22 de estos 24 pacientes eran heterocigotas compuestos, solo 2 homocigotas y solo un genotipo se repetía en más de un paciente, en 2 pacientes. Y esto habla de la variabilidad genética de esta patología. Estos son los alelos más frecuentes, pero identificamos 23 variantes diferentes. Y un paciente tenía una hiperfenilalanemia debido a alteraciones en el gen PTS. De estos pacientes, el 50% tenía fenilcetonuria clásica y el 50% hiperfenilalanemia leve. Y esto lo podemos predecir no por hacer la correlación genotipo-fenotipo con los pacientes que analizamos, porque la mayoría de ellos habían sido detectados por pesquisa neonatal y afortunadamente, una vez instaurado a tiempo el tratamiento, evita la aparición de complicaciones totalmente, sino porque existe una clasificación de las variantes del gen PAH em, realizada en el año 2019 que permite correlacionar em, a cada variante con un valor fenotípico alélico. Este valor se obtuvo a partir del análisis de 188.350 pacientes con
fenilcetonuria o hiperfenilalaниnemia que estaban reportados en una base de datos que se conoce como BioPKU, que tenía más de 900 variantes diferentes y se correlacionó la presencia de estas variantes con los fenotipos reportados en la base de datos. Y esto permitió asignarle a cada una de las variantes un valor y a que así aquellas variantes de valor cero son las que causan fenilcetonuria clásica y las variantes con valores más altos hasta 10, hiperfenilalaninемia leve. Em, Como yo les decía antes, el genotipo de pH es el mayor determinante, pero no el único, y acá podemos ver sectores en los que se solapa, ¿sí? En este gráfico se ve el valor de APB, mayor el APB, más leve la variante, y vemos, digamos, comparado con los valores de fenilalanina en sangre y con los distintos, podemos ver los distintos fenotipos de los pacientes. Y vemos que hay variantes que se superponen entre fenilcetonuria clásica y fenilcetonuria leve y otras que se superponen entre fenilcetonuria leve y hiperfenilalaninемia leve. Y a su vez, el valor del genotipo, que es lo que nos permite, digamos, condecir el genotipo del paciente con el fenotipo, está dado por el valor de la variante que tenga el mayor APB. Porque como en muchas otras patologías, como en general en las patologías recesivas, el efecto de la variante leve es dominante sobre el efecto de la variante más severa. Por ejemplo, entonces, si tenemos un paciente con una variante de PKU clásica y una variante de PKU leve, el valor genotípico va a ser 5, por ejemplo, y va a estar asociado a una fenilcetonuria leve. Y por último, ya llegando al final de la clase, quería comentarles cuáles eran las aplicaciones o la utilidad del estudio molecular en los errores congénitos del metabolismo por paneles de genes de secuenciación masiva. Eh, el estudio molecular entonces nos permite obtener una certeza diagnóstica, sobre todo en el contexto de la pesquisa neonatal, donde este programa de pesquisa permite identificar niños con riesgo de tener una patología. Y los estudios moleculares pueden ayudar a la confirmación diagnóstica. También sirven como guía para las intervenciones alimentarias y permiten definir pronósticos a largo plazo, puede definir el compromiso de otros órganos, modificar un tratamiento farmacológico y, por supuesto, em, el estudio molecular, como para cualquier otra patología, permite realizar el asesoramiento genético adecuado tanto en la familia, en los padres de los pacientes como en la familia ampliada. A la hora de realizar un panel o de pensar un panel de genes customizado, hay que digamos, hay que armar este rompecabezas, como vemos acá, entre qué genes se va a analizar, el número de pacientes que vamos a tener, si alguna de esas determinaciones o algunas de esas patologías requieren una urgencia y, por supuesto, los recursos que tenemos. Entonces, para seleccionar los genes de nuestro panel de errores congénitos, tuvimos los siguientes criterios. Genes, patologías que definan, en los que el estudio molecular define una conducta terapéutica, los genes asociados a patologías que se detecten por pesquisa neonatal, que causen fenotipos superpuestos, por ejemplo, en el caso de la glucogenosis o de los trastornos del ciclo de la urea, y aquellos genes que permitan una predicción pronóstica. Entonces, finalmente, para comentarles, les voy a mostrar, este es un diagrama del panel que usábamos hasta el 2024. Este año hicimos un panel ampliado, aumentamos el número de genes a alrededor de 400. Cada uno de estos hexágonos de este panel que parece representa un gen. En este momento eran 205 genes, ahora tenemos 400 genes. Y de estos 205 genes, 87 eran genes asociados a errores congénitos del metabolismo. Pero en esto que les decía yo de
combinar patologías, recursos y sacar el mayor provecho de esta tecnología que es cara y em, hay que aprovecharla. Lo que hacemos en nuestro panel, por ejemplo, es tener genes asociados a enfermedades mitocondriales, genes nucleares asociados a enfermedades mitocondriales, genes que causan falla hepática aguda. En rojo están los genes asociados a los errores congénitos del metabolismo, genes asociados o que causan diabetes de tipo MODY y a su vez genes que, digamos, caen en uno o en otro grupo que se comparten entre los paneles. Y dentro de los genes asociados a errores congénitos del metabolismo tenemos defectos en la absorción, transporte y metabolismo de la cobalamina, aminoacidopatías, defectos del ciclo de la urea, hiperinsulinismo, desórdenes de la oxidación de los ácidos grasos, etcétera. Esto es en detalle las patologías que estudiábamos en ese momento, ahora las hemos ampliado un poco más. Y también saber que de estas patologías, muchas asocian a hipoglucemia. Entonces tenemos también un panel de pacientes que no tienen un metabolito y que permita sospechar una patología particular, pero es necesario identificar cuál es la causa de esa hipoglucemia. Entre julio del 2019 y mayo del 2023 habíamos analizado 172 pacientes con un rédito diagnóstico del 78%. Pero si dividimos a los pacientes entre los que tienen una sospecha clínica y bioquímica consistente con un gen o con un grupo de genes, el rédito diagnóstico aumenta muchísimo, al 88%. Mientras aquellos que tienen características clínicas y bioquímicas inespecíficas, y dentro de ellos se encuentran los pacientes cuya manifestación es la hipoglucemia, el rédito diagnóstico es mucho menor. Y si dividimos por grupos de patologías, las aminoacidopatías y las acidemias orgánicas y los defectos de la cobalamina son los que tienen mayor rédito diagnóstico y los hiperinsulinismos congénitos y los desórdenes del metabolismo del cuerpo cetónico son los que tienen menos rédito. Como conclusiones, entonces, espero haber demostrado con esta clase que el estudio molecular en los errores congénitos del metabolismo permite confirmar el diagnóstico, ofrecer asesoramiento genético, distinguir entre fenotipos solapados y ajustar terapias específicas. Em, este es mi mail, pero de todas formas vamos a tener una clase sincrónica en la que pueden preguntarme las dudas que les hayan quedado y a todos les agradezco mucho la atención.